¿Estás cansado de escuchar que, para entender Avengers Doomsday, tienes que tragarte todo el universo cinematográfico de Marvel? ¿No tienes el tiempo necesario por culpa del trabajo, los estudios o simplemente tu día a día? O peor aún, ¿no quieres perder horas viendo películas y series que, para muchos, han sido una completa decepción? Pues tranquilo, porque no necesitas verte todo el UCM antes de Avengers Doomsday. En este video te voy a contar qué películas y series realmente necesitas ver, cuáles puedes saltarte sin ningún remordimiento y, sobre todo, cómo llegar preparado a la recta final de la fase 6 sin perder semanas de tu vida. Si quieres entender bien la etapa de los X-Men clásicos de Fox de principios de los 2000, lo más recomendable es empezar por la trilogía original. Las dos primeras películas fueron dirigidas por Bryan Singer, quien también regresó para dirigir X-Men Días del Futuro Pasado, una película clave para conectar y cerrar varios elementos de esta etapa. Por ahora dejo fuera X-Men Primera Generación y X-Men Apocalipsis, ya que existe la posibilidad de que parte de ese elenco vuelva a aparecer en Avengers Secret Wars. Si lo que nos interesa es entender a los X-Men clásicos, enfoquémonos primero en la saga original y en Días del Futuro Pasado. La primera X-Men no fue simplemente otra película de superhéroes de los 2000. Fue una de las producciones que ayudaron a consolidar el camino para que el cine de superhéroes se convirtiera en el fenómeno que conocemos hoy. Y eso hace que, aunque algunas cosas hayan envejecido, tenga bastante importancia histórica. X-Men 2 tomó bastante inspiración de la novela gráfica God Loves, Man Kills, de Chris Claremont y Brent Anderson, especialmente en el tema de la persecución y el odio hacia los mutantes. Además, fue un salto importante respecto a la primera película. Contó con un presupuesto de $110 millones y recaudó más de 407 millones a nivel mundial. En pocas palabras, X-Men 2 no solo continuó la historia, sino que expandió el universo de los mutantes y profundizó en temas como la discriminación, la identidad y la persecución, convirtiéndose en una de las entregas más destacadas de la etapa clásica de Fox. X-Men 3 The Last Stand fue la primera de la trilogía que no dirigió Bryan Singer, ya que dejó el proyecto para hacer Superman Returns. Finalmente, Brett Ratner tomó la dirección. La película mezcló elementos de The Dark Phoenix Saga y Shifter, además de contar con un enorme presupuesto de unos $210 millones, recaudando aproximadamente 460 millones a nivel mundial. En pocas palabras, fue el cierre de la trilogía original y, aunque recibió críticas divididas, fue un éxito comercial y marcó un cambio importante para el futuro de la saga de X-Men de Fox. X-Men Días del Futuro Pasado fue una de las películas más ambiciosas de la saga porque reunió al elenco de la trilogía original con las versiones jóvenes de First Class, utilizando el viaje en el tiempo para cambiar acontecimientos de la historia. Además, tuvo un enorme presupuesto de unos $200 millones y recaudó aproximadamente 746 millones a nivel mundial. En pocas palabras, fue una película clave para reorganizar la complicada continuidad de los X-Men de Fox, además de convertirse en uno de los mayores éxitos de toda la franquicia. Deadpool y Wolverine fue una película clave porque marcó la entrada oficial de Deadpool al UCM, pero al mismo tiempo funcionó como un homenaje a la antigua etapa de Marvel y los X-Men de Fox. Además, fue un éxito enorme. Tuvo un presupuesto de unos $200 millones y terminó recaudando aproximadamente 1.338 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia. Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos se diferencia bastante de las anteriores adaptaciones porque está ambientada en una realidad alternativa inspirada en los años 60, conocida como Tierra 828, pero con una tecnología retrofuturista mucho más avanzada. Para crear este mundo, el director Matt Shakman y su equipo se inspiraron directamente en el estilo de Jack Kirby y en películas de ciencia ficción como 2001, Una Odisea en el Espacio de 1968. En pocas palabras, Marvel quiso que esta versión se sintiera como una adaptación de los cómics clásicos de los Cuatro Fantásticos, pero llevada a un mundo completamente diferente al nuestro. La serie Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, comienza después de Avengers Endgame, cuando una versión de Loki de 2012 escapa con el Tesseracto y termina siendo capturada por la Autoridad de Variación Temporal, o por sus siglas, la TVA. Allí descubre que existen múltiples líneas temporales y que su destino estaba prácticamente predeterminado.
Durante la primera temporada, Loki conoce a Sylvie, y descubre que detrás de la TVA está aquel que permanece, una variante de Kang que había controlado las líneas temporales para evitar una nueva guerra multiversal. Cuando Sylvie lo mata, el multiverso comienza a ramificarse. En la segunda temporada, Loki y la TVA intentan evitar que las nuevas líneas temporales colapsen. Finalmente, Loki se sacrifica y termina sosteniendo las diferentes líneas del tiempo, convirtiéndose en una pieza fundamental para mantener vivo el multiverso. En pocas palabras, Loki es una de las series más importantes para entender cómo funciona el multiverso del UCM y cómo se abrió la puerta a todas estas realidades alternativas. A partir de aquí, comenzamos con las películas y secuelas nacidas dentro del UCM, es decir, en la sagrada línea de tiempo. Y ojo, en esta parte del video no me voy a detener demasiado, solo destacaré los puntos más importantes y puntuales de cada película y, sobre todo, por qué considero que vale la pena verlas. Avengers Infinity War y Endgame. Si quieres entender cómo se construye un villano de alto calibre como Thanos y, sobre todo, que los héroes no siempre ganan, estas dos películas son imprescindibles. Rodadas prácticamente como una sola historia, continúan de forma directa y serán clave para entender lo que viene en Avengers Doomsday. Especialmente Endgame, que tendrá un reestreno con cambios pensados para conectar de forma más orgánica con la quinta película de los Vengadores. Spider-Man No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si quieres entender de verdad qué son las incursiones del multiverso, estas dos películas son clave. En No Way Home vimos una pequeña ruptura entre realidades que permitió la llegada de personajes de otros universos arácnidos al UCM, pero en Multiverse of Madness el concepto escaló muchísimo. Conocimos la Tierra 838, un universo que estaba siendo destruido por una incursión mucho más grave. Y aunque No Way Home apenas nos mostró las consecuencias de estas colisiones entre universos, Multiverse of Madness dejó claro algo. Una incursión puede significar literalmente el fin de una realidad completa. Además, conocimos a América Chávez, un personaje bastante importante para el multiverso, ya que posee la capacidad de viajar entre realidades y, al menos dentro de lo establecido en la película, no existen variantes de ella misma. Casi que no termino, fue entretenido hacer este video durante estas últimas 2 semanas, la verdad me divertí mucho y quiero repetir esta experiencia. Para mí es indispensable revisitar estos proyectos, para que la llegada a Doomsday no sea tan brusca. Ahora quiero saber su opinión, ¿están de acuerdo con mis recomendaciones? En su caso ¿ustedes qué hubieran recomendado? Déjenme saber todo eso en la caja de comentarios. Si son nuevos, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones de YouTube, no olviden dejar su buen pulgar arriba y compartir este video con más amigos y amigas, quienes sean amantes de la cultura popular. Soy Parcero Geek, chau, nos vemos.